Muy buenos días a todos, señoras senadoras, señores senadores, señores presidentes de la Comisión. Realmente es un honor a mí como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires estar aquí con ustedes para compartir reflexiones en torno a la Corte Suprema de Justicia. Las reflexiones que voy a compartir en este itinerario discursivo me voy a referir concretamente a la ampliación y al funcionamiento de la Corte Suprema. Y dada la apretada cantidad de minutos, porque hay otros oradores, lo voy a hacer de una manera por momentos bastante simplificada. Hay una idea capital que yo quiero compartir de entrada con todos ustedes. La Constitución Federal de la Argentina es una máquina del tiempo y del espacio. Significa que todas las generaciones pasadas, las presentes y las futuras, nos tenemos que manejar con esa Constitución. Esa Constitución es el instrumento de la paz de la Argentina. Y para conservar la paz de la República Argentina, la propia Constitución ha instituido una Corte Suprema de Justicia. Por dicha razón, el discurso que yo voy a proponer es un discurso del máximo cuidado sobre la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia, que viene abonado por mi trayectoria académica, mi trayectoria profesional y también por la distinción que me hizo el presidente de la República, junto con Marisa, que integramos el Consejo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público. Dicho esto, pasemos a la Corte Suprema. La Corte Suprema fue creada en 1853. Es uno de los tribunales constitucionales más antiguos del mundo. Prácticamente no tiene competencia. En 1863 se integra por primera vez y el arquitecto de la constitucionalidad de la Argentina, Juan Bautista Alberdi, en 1852, dijo que la Corte Suprema debía ocuparse de ciertos asuntos del Estado. Repito, de ciertos asuntos del Estado. Esa fue la Corte imaginada por Alberdi. En ese máximo cuidado, que es el que voy a proponer con ustedes, hay dos tipos de cambios que se pueden hacer sobre la Corte Suprema. Hay un tipo de cambios que va a requerir una reforma constitucional, motivo por el cual no me voy a referir en absoluto a ninguna de esas posibilidades. Me voy a referir concretamente a las posibilidades que tienen que ver con la anatomía y la fisiología de la Corte Suprema de Justicia de cara a una posibilidad de una reforma sancionada por el Senado y la Cámara de Diputados. La Corte Suprema de Justicia tiene por lo menos tres problemas angustiantes, acuciantes e irresueltos. Primero, se encuentra absolutamente desbordada de causas. La cantidad de causas que tiene la Corte es 40 veces superior a lo que la Corte debería tener. La Corte Suprema de Justicia debería entender en 500 causas por año. Yo siempre fui muy malo para las aritméticas, pero habría que multiplicar 500 por 40 para saber cuántas causas ingresan a la Corte. Este desborde de las causas, que igual que en Fedra de Racine viene de muy lejos el mal, ha producido el desborde de la jurisdicción de la Corte. El segundo problema de la Corte es que la Corte fue pensada en el siglo XIX y las leyes estatutarias de la Corte Suprema son también del siglo XIX. Alguno me podrá decir en este recinto, viejo es el viento y por eso no ha dejado de soplar. Esto hay que repensar absolutamente la vestutez del Estatuto Normativo de la Corte. Y el tercer problema es el más conflictivo de todos. La Corte Suprema es un tribunal y un poder. Es un tribunal que ejerce el poder jurisdiccional. Es un poder colegiado que se resuelve a través de las decisiones de cada uno de esos magistrados. Toda decisión de la Corte Suprema es una decisión política, del sentido anchísimo. ¿Por qué? Porque mantener y desarrollar un orden jurídico es una decisión política. El problema es que la Corte, no solamente en los últimos años, sino desde hace muchos años, se ha dedicado a hacer políticas públicas. Y esas políticas públicas que lleva adelante la Corte Suprema es en claro desmedro de las potestades y atribuciones del Congreso Federal, incluso del Presidente de la República. Hay que repensar entonces estas tres cuestiones y cuáles son las posibilidades desde el punto de vista legal que tendría el Congreso para afrontar estas cuestiones.
La primera tiene que ver con la conformación de la Corte Suprema, y quiero decir que no me voy a referir específicamente a los 4 proyectos que se encuentran presentados, sino con alguna mención específica que a mi juicio puede ser relevante, porque no voy a tener tiempo. Todas las constituciones del mundo son un objeto único. No hay varias constituciones, hay una sola constitución para cada país. Pero el hecho de que sea un objeto único requiere, y acaba lo más importante creo que de todo lo que voy a proponer hoy, es una pluralidad de enfoques. No hay constitución en el mundo, no hay ningún Estado en el mundo que sustente su viabilidad con la opinión de solamente 3 personas. Es imposible, absolutamente imposible esto. Sin embargo, la Corte Suprema de la Argentina ha tenido diferentes conformaciones, 9 originariamente, en algún momento tuvo 7, actualmente tenemos 5. Entonces uno se pregunta, ¿la Argentina realmente es tan chica? ¿La Argentina no es un país multiétnico? ¿La Argentina no viene desde el preámbulo que dice para todos los habitantes que quieran habitar el suelo argentino? ¿Dónde se encuentra realmente la explicación para que solamente 3 personas son los que constituyan una mayoría? Y digo 3 porque estoy generoso esta mañana, porque sería suficiente uno solo de ellos al cual adhieran otros 2 con un correo electrónico que le digan adhiero al voto que acabas de postular. Esta tesis sobre la ampliación de la Corte es una tesis abierta, inmediatamente necesaria. Es insostenible en el siglo XXI una Corte Suprema de Justicia de 5 miembros. Máxime, que no hay ninguna mujer en la Corte Suprema y que solamente 2 mujeres integraron la Corte Suprema, designadas por el expresidente Néstor Kirchner. Hay que quebrar de una vez por todas este escaso abanico que retrotrae la posibilidad de la pluralidad de enfoques. Sin pluralidad de enfoques no hay posibilidad de construcción del objeto único llamado Constitución Federal de la Argentina. Hoy a la mañana, cuando estaba repasando y mirando el diario, llegué a una conclusión. Es insólito. La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires tiene mayor cantidad de catedráticos de Derecho Constitucional que jueces de la Corte Suprema. Es increíble realmente. O nosotros somos muchos más de los que deberíamos ser, o la Corte Suprema tiene muchos menos jueces de lo que realmente debería tener. En los proyectos, en todos los proyectos, ustedes han hecho referencia a la representación federal. Yo respecto a la representación federal quiero decirles lo siguiente, que he tenido la posibilidad de conversarlo con el presidente de la República y le dije al presidente de la República que yo tenía algún tipo de dudas respecto a la representación federal y quiero plantearlas con ustedes. A mí me parece que avanzar sobre el tema de las regiones o la regionalización me plantea dudas desde el punto de vista constitucional. La reforma del 94 ha mencionado la palabra regiones solamente 2 veces, en el 75 y en el 124. La Argentina no es un país regional. Y como a mí me gusta mirarme mucho como viven los de afuera, ni los brasileños ni los mexicanos, que tienen un modelo federal exactamente el nuestro, o muy parecido al nuestro, ninguno ha regionalizado la posibilidad de que los jueces de la Corte sean integrados por regiones. Dicho esto, me gustó la fórmula, porque es algo parecido de lo que le sugería el presidente, utilizada por el senador Adolfo Rodríguez A, cuando él dice, en su propuesta normativa, un marco ideal de representación de país federal. Honestamente, yo no soy nadie para sugerirle cosas a ustedes, no me animaría realmente a regionalizar y a poner de esa manera en un texto. Pero sí, claramente, algo va a haber que hacer. La Corte Suprema ha estado integrada por 113 jueces desde el año 1863. Más del 30% fueron designados por dictadores. Solamente 2 mujeres. La paridad es absolutamente necesaria, es indiscutible. La paridad de género ya no se puede discutir más. Y la representación federal también hay que discutirla. ¿Cómo vamos a hacer? Porque de estos 113 no hay que ser muy ducho para darse cuenta de qué facultades o de qué centros de poder, usinas reproductoras de discurso provienen. No hay que ser. Entonces, me parece que sin entrar en el punto de que se haga una observación, porque es una limitación a los poderes del presidente, utilizaría la fórmula del senador Rodríguez A.
el marco ideal de representación de un pacto federal, o como también ha señalado la senadora del Valle, con una fórmula muy parecida. En las conversaciones con el presidente también, él me preguntó cuántos jueces deberían integrar la Corte, y yo en ese momento, como recién estábamos ingresando al Consejo Consultivo, yo les quiero contar que un profesor de Derecho Constitucional no piensa todos los días cuántos jueces debe tener una Corte. No es algo que uno se le hace una invitación y debe dar una respuesta. En ese momento, cuando el presidente me preguntó, me pareció que 9 era un número interesante, porque reflejaba la Constitución histórica de 1853. Un año después, o más de un año después, me doy cuenta que 9 es insuficiente, porque si hay que alojar realmente, hay que hospedar en la Corte Suprema a los mecanismos realmente decisorios de la representación federal y la paridad de género, honestamente creo que tenemos que pensar en un número que por lo menos fuera de 2 dígitos. Ahora, frente a ustedes no me voy a animar, pero estoy diciendo 2 dígitos, creería que quizá, no hay número mágico, pero el número mágico quizá pudiera ser 15, siempre desde el punto de vista impar. Lo que viene ahora, que es prácticamente hacia la parte final, voy a ser absolutamente honesto con todos ustedes, y así como he rendido homenaje al arquitecto de la Constitución Argentina, le voy a rendir homenaje al máximo constitucionalista de la Argentina, Germán Vidal Campos. Yo soy discípulo de Germán Vidal Campos. Germán nos enseñó que la Corte es única, porque el derecho federal es único, porque el derecho federal no tiene ramas. Entonces, la Constitución, en el artículo 108, dijo una Corte Suprema. Una Corte Suprema es una mónada, es un objeto indivisible. Y al ser una mónada y un objeto indivisible, no se la debe dividir. La división de la Corte, a mi juicio, no sería constitucional. Reconozco en voz alta y ante todos que es una cuestión debatida y repartida en la doctrina. Dividir la Corte va a traer 2 problemas, a mi juicio. El primero es el relacionado con la Constitución histórica, porque siempre ha funcionado en plenario. Y yo, con lo que acabo de decir al comienzo de mi disertación, para cuidar la Corte, yo la dejaría funcionando en plenario. Y ahora voy a hacer algo que nunca hago, pensaría como político, que por suerte nunca lo hago, pero pienso como político. A mí me convendría dividir la Corte Suprema en salas si no tengo asegurada la ampliación. El fallo más importante en la historia del derecho constitucional es un fallo sobre jurisdicción e integración de la Corte Suprema de los Estados Unidos. A verdad sabida, buena fe guardada. Freud decía que la vida nos ha sido impuesta. Yo entiendo que la Constitución nos ha impuesto una Corte única, indivisible, que no la vamos a poder dividir hasta tanto no cambiemos la Constitución. En ese mientras tanto, yo no propiciaría la división de la Corte en salas. Reconozco frente a todos ustedes que la mejor palabra para distinguir el estado de la cuestión en la doctrina argentina es repartida. Admitiría, obviamente, hay argumentos de colegas muy autorizados que sostienen que la Constitución no dice nada. A mi juicio sí lo dice en el artículo 108, en el artículo 116. Del funcionamiento solamente les voy a contar como dicen ahora los jóvenes, los tips. ¿Qué puedo hablar del funcionamiento? Que en diciembre cumplo 39 años de litigar ante la Corte Suprema. Y en esos 39 años de litigar ante la Corte Suprema me doy cuenta que es necesario repensar la competencia ordinaria. Senadores y senadoras, la Corte Suprema anuló la competencia ordinaria por jurisprudencia. Sí, la anularon por jurisprudencia. Entonces ustedes deberían repensar qué vamos a hacer. No vamos a tener más competencia ordinaria, porque la Corte Suprema dijo con jueces que incluso adhirieron a votos de otros. La competencia ordinaria. Hay que dictar una ley especial global para toda la Corte. Repensar el recurso, codificar el recurso extraordinario. Racionalizar la discrecionalidad del tribunal. Legislar sobre la autoridad del precedente. Transferir las competencias a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del recurso extraordinario. Pensar si se puede construir o no se puede construir un Tribunal Federal de Garantías.
generar un régimen procesal de actuación ante la Corte. Ayudemos a los abogados, a las abogadas, a los justiciables. Nos manejamos con acordadas que están en Internet, es increíble. El escrito judicial tengo que presentarlo como se le ocurrió a 3 o 4 ministros de su despacho. El Congreso debe decidir eso. Todos estos repensamientos que les propongo a ustedes respecto de la anatomía y la fisiología del tribunal, y con esto voy terminando, deben darse en la plaza pública, en nuestras facultades, y debe darse también aquí en el Senado y aquí en diputados. Senadores y senadoras, hoy tenemos una Corte que no es suprema, es más suprema que Corte. Se encarga de hacer cosas que no debería hacer. Ha desbordado su jurisdicción, completamente desbordada. No hay tribunal del mundo que funcione con esta cantidad de causas. Es imposible, es inviable. Por lo tanto, la tesis abierta sobre la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, con un mínimo de 9 ministros, aunque quizá el número mágico sea 15, de 15 jueces, con la fórmula de la representación federal sin distinguir el tema de las regiones y obviamente con la paridad de género. Una reglamentación de las competencias ordinarias y extraordinarias de la Corte, un régimen procesal para que sepamos cómo actuar ante la Corte Suprema. Y finalmente, para redondear, egresé de la Facultad de Derecho el 12 de diciembre de 1983. Desde diciembre de 1983 hasta ahora he visto la democratización de las facultades del presidente de la República, por vía constitucional y por vía legal. He visto la democratización de las atribuciones del Congreso de la República, por vía legal y por vía constitucional. He visto la creación del Ministerio Público en el artículo 120 con altura constitucional. No he visto hasta este momento ningún proceso ensanchado, ni legal ni constitucional, de democratización del escenario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entiendo, y con esto termino, que la Corte tiene que ser suprema y dejar de ser más suprema que Corte. El próximo año, los primeros 40 años de nuestra democracia constitucional y para siempre, merecen esta discusión abierta. Muchísimas gracias por invitarme a mí y por mi intermedio a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias.